Me llamo José Herrero, tengo 80 años y quiero decirte algo que me habría gustado escuchar cuando me estaba acercando a los 60. Pasé casi toda mi vida haciendo lo que se espera de una persona responsable. Trabajé duro, cumplí horarios, fui constante, construí una carrera, crié a mi familia, pagué mis cuentas. Desde fuera mi vida parecía estable, incluso admirable. Pero por dentro empezó a pasarme algo que me asustó. Ya no estaba cansado 1 o 2 días, estaba cansado en los huesos. No estaba simplemente ocupado, estaba desgastado. Y lo peor era esto, yo seguía diciéndome que era normal. Seguía diciéndome que ya descansaría más adelante. Seguía diciéndome que la jubilación empezaría a la edad correcta, de la manera correcta, cuando todos los números se vieran perfectos en el papel. Honestamente, esa idea casi me cuesta los mejores años que me quedaban. Verás, aprendí algo cerca de los 60 que cambió el resto de mi vida. El trabajo no me estaba destruyendo en un momento dramático. Me estaba desgastando despacio, en silencio, un día normal tras otro. Déjame explicarte. Fui un hombre de bibliotecas públicas casi toda mi vida adulta. Empecé entre estanterías, carros de libros, fichas y salas silenciosas. Terminé dirigiendo la red pública de bibliotecas de Madrid después de décadas de trabajo. Estaba orgulloso de eso, y todavía lo estoy. Yo creía en los libros, en el orden, en el servicio público, en ayudar a la gente común a encontrar conocimiento que pudiera cambiarles la vida. Pero incluso un trabajo valioso puede volverse pesado. Incluso un trabajo con sentido puede pedir demasiado de una persona después de suficientes años. Cuando me estaba acercando a los 60, empecé a tener un pensamiento que no podía apagar. Me despertaba, me vestía, miraba el reloj y pensaba, no quiero ir hoy. Y aún así iba. Al día siguiente lo mismo, la semana siguiente otra vez, el mes siguiente igual. Eso no significaba que odiara mi trabajo, significaba que yo había cambiado y me negaba a admitirlo. Me había convertido en uno de esos hombres que sabe que está agotado, pero aún así lo llama disciplina. Y aquí está lo que no entendía entonces. Una carrera larga puede entrenarte para ignorar tus propias señales de alarma. Había pasado años manteniendo la calma bajo presión, resolviendo problemas, respondiendo a autoridades, manejando presupuestos, lidiando con conflictos del personal y asegurándome de que toda la máquina siguiera funcionando. Era bueno en eso. Pero ser bueno soportando estrés no significa que el estrés sea inocente. Dormía, pero no descansaba de verdad. Comía, pero sin placer. Estaba en casa con mi esposa Catalina, pero una parte de mi mente seguía en la oficina. Estaba presente con el cuerpo, ausente con el alma. No tuve un colapso espectacular. Tuve algo más silencioso. Tuve una comprensión cada vez más clara de que si seguía aplazando mi propia vida, podía llegar a la jubilación con dinero, con prestigio y sin energía para disfrutar ni una cosa ni la otra. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no una hoja de cálculo, no una estimación de pensión, no un número mágico. Fue el día en que por fin admití que mi salud valía más que mi costumbre de seguir. Ahora bien, no voy a mentirte, el dinero importaba, siempre importa. Yo no fui imprudente, había pasado décadas construyendo con cuidado. Tenía mi pensión pública, tenía inversiones, tenía ingresos por alquileres, tenía una esposa sabia y práctica. Había vivido por debajo de mis posibilidades durante años, pero incluso con todo eso, seguía sintiendo miedo. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que me había pasado la vida tomando decisiones responsables, y aún así no me sentía del todo listo cuando llegó el momento. Eso es importante. Mucha gente cree que primero llega la confianza y luego la acción. En mi experiencia muchas veces pasa lo contrario. Yo actué mientras todavía tenía dudas. Me moví mientras todavía tenía miedo. Confié en la estructura que había construido, aunque no pudiera ver cada detalle del futuro. Yo no me jubilé a los 55, como hacen algunas personas valientes. Me jubilé a los 66. Pero cuando me acercaba a los 60, empecé a tomar las decisiones que hicieron posible esa jubilación. Por eso les hablo a quienes están cerca de esa edad ahora. El cambio empieza antes de la fecha de jubilación. La verdadera jubilación comienza en la mente mucho antes de que comience en el papel. Una de las cosas más importantes que aprendí fue que los ingresos pasivos importan, pero no todos los ingresos pasivos se sienten realmente pasivos.
Verás, vi a muchas personas cambiar una carga por otra. Dejaban un trabajo y se compraban un segundo trabajo. Lo llamaban libertad, pero ahora estaban resolviendo problemas de propiedades, persiguiendo inquilinos, lidiando con reparaciones, respondiendo mensajes y gestionando estrés con otra ropa. Yo quería ingresos que no siguieran arrastrándome cada día de vuelta a la obligación. Años antes, había descubierto la inversión a través de los libros y de la lectura paciente. Esa fue la ventaja de mi oficio. La información siempre estaba cerca de mí. Aprendí sobre el interés compuesto cuando era un niño y nunca olvidé esa lección. Después invertí de forma constante. Compré fondos amplios. Mantuve buenas empresas que pagaban dividendos. Reinvertí. Mantuve la calma cuando el mercado caía. No perseguí el ruido. No intenté parecer brillante. Intenté ser constante. Déjame explicarte por qué eso importó tanto. Cuando la jubilación empezó a acercarse, yo no necesitaba que cada euro saliera de mi trabajo. Tenía dinero entrando desde varios lugares. Algunos pagos llegaban cada mes, otros cada trimestre, otros venían del alquiler, otros de los dividendos, otros de la pensión. Nada de eso ocurrió por accidente. Ocurrió porque pasé años construyendo pequeños canales de ingreso en vez de depender de un solo grifo. Y honestamente, eso cambió mi relación con el miedo. Seguía sintiendo miedo, pero ya no era el miedo de un hombre que iba a saltar al vacío. Era el miedo de un hombre que iba a cruzar un puente que había pasado años construyendo con sus propias manos. Después de jubilarme, los primeros días fueron extraños. El primer lunes fue el más raro de todos. Recuerdo despertarme temprano por costumbre. Mi cuerpo todavía creía que tenía algún lugar urgente al que ir. Me senté con mi café, miré la luz de la mañana y pensé, ¿y ahora qué? Durante una semana se sintió casi como unas vacaciones. Luego pasó otra cosa. La novedad se terminó, y tuve que enfrentarme a mí mismo sin la estructura del trabajo sosteniéndome. No lo sabía en ese momento, pero esa fue una de las etapas más importantes. La jubilación no es solo libertad del trabajo, es un encuentro con uno mismo. Si tu horario te ha definido durante 40 años, el silencio puede resultar incómodo al principio. Tienes que aprender a vivir de nuevo, pero esta vez con intención. Fue entonces cuando empecé a rediseñar mis días. Dejé de gastar dinero sin pensar. Dejé de tratar ciertos lujos pequeños como premios que me había ganado por sobrevivir al estrés. Empecé a hacerme una pregunta más difícil. ¿Qué mejora de verdad mi vida? No lo que halaga mi ego, no lo que impresiona a otros. Lo que realmente hace mejores mis días. Mi respuesta se volvió simple. Buena comida, tiempo con Catalina, lectura, caminar, tai chi, pintar, viajar, enseñar a jóvenes lo que había aprendido. Ninguna de esas cosas me exigía seguir comprando objetos que no necesitaba. Un amigo me dijo una vez algo que se me quedó grabado durante años. Me dijo, el dinero que no gastas es dinero que no necesitas ganar. Al principio me pareció casi demasiado simple, pero era verdad. Mucha gente no está atrapada solo por tener ingresos bajos, está atrapada por hábitos inflados. Compramos cosas para aliviar el estrés y luego necesitamos más trabajo para pagar las cosas que supuestamente debían aliviar ese estrés. Se vuelve un círculo. Así que empecé a recortar lo que no importaba. Ya llevaba años viviendo con disciplina, pero la jubilación hizo esa lección todavía más clara. No necesitaba más ropa, no necesitaba más compras de estatus, no necesitaba demostrar que me había ido bien. Necesitaba paz, necesitaba flexibilidad, necesitaba aire. Verás, la gente suele pensar que la jubilación es sobre todo un hecho financiero. Yo no estoy de acuerdo. La jubilación es un hecho de valores. Tus números importan, sí, pero tus valores deciden si esos números son suficientes. Si todavía necesitas consumir sin parar para sentirte vivo, ninguna cantidad te parecerá bastante. Si aprendes a disfrutar de cosas simples y con sentido, tu dinero puede rendir mucho más de lo que imaginabas. Hubo otro cambio grande. Empecé a viajar de otra manera. No como un turista apurado que roba unos días entre obligaciones laborales, sino como un hombre con tiempo. Tiempo de verdad. Eso lo cambió todo. Yo ya no estaba intentando escapar de mi vida por una semana. Estaba viviendo mi vida de una forma nueva. Más tarde pasé largas temporadas fuera de casa, incluyendo semanas en Italia cada primavera.
Y cada viaje me enseñó la misma lección. Cuando sales de tus rutinas, te encuentras con partes de ti que la vida diaria había enterrado. Yo no solo estaba viendo lugares nuevos, estaba viendo quién era yo sin mi cargo, sin mi oficina, sin las viejas expectativas. Y aquí está lo que no entendía entonces. La libertad puede dar miedo, porque te quita las excusas. Cuando tu vida siempre ha estado llena de deberes, puedes culpar al deber de muchas cosas. Puedes decir que no tienes tiempo, puedes decir que estás muy ocupado, puedes decir que ya será después. Pero cuando por fin tienes tiempo, la pregunta real se vuelve imposible de evitar. ¿Cómo quieres vivir de verdad? Esa pregunta puede sacudir a una persona. A mí me sacudió. Incluso después de toda mi planificación, seguía teniendo miedo. Me preocupaba si mantendría la mente despierta. Me preocupaba volverme demasiado cómodo. Me preocupaba perder propósito. Me preocupaba la salud. Me preocupaba el tiempo. Porque cuando uno se hace mayor, deja de hablar del tiempo como si fuera infinito. Empieza a entender que los años sanos son valiosos. No están garantizados, no son para desperdiciarlos. Esa realidad me golpeó con fuerza en mis 60. Empecé a ver la jubilación no como un final, sino como una manera de proteger los años que todavía tenían fuerza dentro de ellos. Todavía caminaba bien, todavía podía viajar, todavía podía aprender, todavía podía disfrutar mis días. Entonces, ¿por qué iba a esperar a un momento perfecto que tal vez no existiría nunca? ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que una vez salí de la presión constante del trabajo, mi mente se volvió más ligera casi de inmediato. Mi cuerpo también mejoró, claro. Me movía más, estiraba más, cocinaba mejor, dormía con menos tensión. Pero el mayor cambio fue mental. Ya no estaba encerrado en plazos que nunca terminaban. Ya no cargaba cada problema institucional de vuelta a casa dentro de mi cabeza. Me sentía más calmado, más paciente, más yo. Honestamente creo que mucha gente subestima lo que el estrés laboral hace durante décadas. Piensan solo en enfermedades evidentes, se olvidan de la erosión lenta, la irritabilidad, el sueño poco profundo, el entumecimiento emocional, la costumbre de vivir con prisa, la incapacidad de disfrutar una tarde normal. Eso también es un costo, y es un costo serio. Y déjame decir algo con claridad. No le estoy diciendo a todo el mundo que renuncie mañana sin pensar. Estoy diciendo que cuestiones la idea de que más años de estrés equivalen automáticamente a prudencia. A veces quedarse demasiado tiempo no es sensatez. A veces es miedo disfrazado de responsabilidad. Si te estás acercando a los 60, quiero que creas algo muy simple. El cambio todavía es posible. Puedes recortar gastos, puedes simplificar tu vida, puedes construir ingresos poco a poco, puedes proteger tu salud, puedes elegir experiencias en vez de posesiones, puedes dejar de asumir que ya es demasiado tarde. Lo sé porque he visto cuánto puede cambiar cuando una persona deja de esperar permiso. He visto a gente más joven preguntarme cómo construí patrimonio con un sueldo público. Y yo les digo la verdad, no lo construí con brillantez, lo construí con paciencia, disciplina y tiempo. Lo mismo ocurre con una buena jubilación. Rara vez depende de un solo movimiento enorme. Depende de muchas decisiones silenciosas, hechas lo bastante pronto y sostenidas lo bastante tiempo. Así que este es el consejo que le daría al hombre que yo era a los 59. Deja de adorar la certeza. No la vas a conseguir. Prepárate, sí. Estudia tus números, reduce tus gastos inútiles, construye tus fuentes de ingreso, protege tu pensión, aprende cómo funcionan tus inversiones. Pero no esperes a que el miedo desaparezca para actuar. Puede que el miedo siga ahí el día que elijas la libertad. Camina hacia adelante de todos modos. Y no olvides el sentido de todo esto. El objetivo no es sentarte en casa mirando cuentas. El objetivo es vivir, leer sin prisa, comer despacio, mover el cuerpo, visitar a las personas y los lugares que te llaman, volver a conocer a tu esposa fuera de la presión de los horarios, descubrir quién eres cuando tu cargo deja de hablar por ti. Hay una cosa más que quiero decir sobre la identidad, porque no se habla suficiente de eso. Durante muchos años, cuando alguien me preguntaba quién era yo, mi respuesta empezaba por mi profesión.
Yo era director de bibliotecas. Era un servidor público. Era un hombre con responsabilidades. Todo eso era cierto, pero no era toda la verdad. La jubilación me obligó a descubrir si yo había construido una vida o solo un papel. Eso fue incómodo al principio. Luego fue liberador. Yo seguía siendo esposo, seguía siendo padre, seguía siendo abuelo, seguía siendo lector, maestro, pintor, caminante, un hombre curioso. El trabajo había tapado esas partes de mí, pero no las había borrado. Déjame explicarte por qué eso importa si estás cerca de los 60. Si toda tu identidad está metida dentro de tu trabajo, la jubilación se va a sentir como una pérdida. Si tu identidad es más grande que tu trabajo, la jubilación puede sentirse como una recuperación. Yo tuve que recuperar partes de mí que había dejado de lado. Tuve que quedarme en silencio el tiempo suficiente para escuchar qué seguía importándome. Eso no es debilidad, eso es madurez. También aprendí que la confianza crece cuando la usas. Antes yo pensaba que la confianza llegaba antes de un gran cambio. Ahora sé que no siempre es así. Muchas veces la confianza es la recompensa por hacer precisamente eso que te daba miedo. Las primeras mañanas de jubilado fueron inciertas. Los primeros viajes largos fueron inciertos. La primera vez que me permití descansar de verdad, casi me sentí culpable. Pero cada vez que seguí adelante, confié más en mí mismo. Cada pequeño acto de valentía hizo más fácil el siguiente. Y honestamente quiero evitarte un error. No midas tu vida solo por productividad. Ese es un hábito cruel, y muchas personas trabajadoras lo arrastran hasta muy mayores. Yo tuve que aprender que un día podía ser valioso, aunque no produjera un informe, no resolviera un conflicto laboral y no alcanzara una meta profesional. Un día podía ser valioso porque me sentía bien, porque leí algo con sentido, porque almorcé con mi esposa, porque caminé sin prisa, porque ayudé a un joven a entender el dinero. Eso también es una vida con sustancia. Tal vez incluso más que la vida que antes yo aplaudía. Solo esa lección ya me cambió por completo. Si esta historia te habló, quédate conmigo. Déjame un comentario y cuéntame en qué punto estás de tu propio camino. ¿Te estás acercando a los 60? ¿Ya estás jubilado? ¿Todavía te da miedo hacer un cambio? Yo leo esos comentarios, y me importan, porque sé lo solo que puede sentirse este tipo de decisión cuando nadie a tu alrededor entiende lo que está cambiando dentro de ti. Y si valoras conversaciones honestas como esta, suscríbete y vuelve. Comparto estas lecciones porque quiero que la gente común, sobre todo quienes trabajaron toda la vida en profesiones normales, vea que la sabiduría solo sirve de verdad cuando se transmite. Yo no estoy aquí para impresionarte. Estoy aquí para ahorrarte tiempo, dolor y quizá algunos errores evitables. Así que deja tu like si esto te ayudó, suscríbete si quieres más verdades como esta, y compártelo con alguien que esté cerca de los 60 y todavía crea que ya es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No si estás dispuesto a pensar con claridad, vivir con sencillez y empezar.